Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Antes de iniciar nuestro estudio el día de hoy, vamos a encomendarnos en oración. Padre Santo y Señor Soberano, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de estar reunidos para estudiar tu bendita y santa palabra. Te ruego, Señor, que abra nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu bendita palabra, que nos permitas aplicarla a nuestra vida, ponerla en práctica para reflejar al mundo que tú, Señor, eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Colocamos a cada oyente en tus manos, Señor, y te rogamos que les hables al corazón y les muestres el camino, la verdad y la vida, el cual es Cristo. Por eso, Padre bendito, en el nombre de Él te suplicamos que nos ayudes y que permitas, Padre, que aquel que no te conoce hoy conozca del Salvador, y que permitas, Dios, que todo lo que yo diga y hable a través de este medio de comunicación redunde para la edificación de tu iglesia, de tu pueblo, y los que no conocen de tu evangelio vengan a tus pies. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuando con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, hoy nos corresponde estudiar en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él trayéndole un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué hablaba así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amables oyentes, después del primer viaje de evangelización por toda Galilea, Jesús volvió nuevamente a su base en Capernaum. Marcos nos vuelve a presentar al Señor Jesucristo en casa de Pedro, igual que la vez anterior, cuando vimos este pasaje en Marcos 1:29. Y nuevamente la casa, nos dice el texto, que se llenó de personas mientras Jesús les predicaba la palabra de Dios. Qué bueno cuando en una reunión de estudio bíblico la casa está llena de gente y ya no cabe nadie más. Para entender algunos detalles del pasaje que hemos leído y que nos corresponde estudiar esta mañana, será necesario saber que las casas en Palestina tenían una techumbre plana, como una terraza. Era corriente que hubiera una escalera exterior para subir. La cubierta estaba formada por vigas planas que iban de una pared a otra, separadas por 1 metro entre sí. Este espacio entre las vigas se llenaba de cañizo y de tierra. Esto para tener una idea de cómo eran las casas y cómo fue la abertura y por qué los que llevaron al paralítico pudieron entrar a donde estaba el Señor Jesucristo.
El pasaje nos habla también de un paralítico que fue traído por 4 personas para que el Señor Jesucristo la sanara. Como ustedes y yo sabemos, esta enfermedad puede venir por varias causas, que dejan a la persona privada de toda capacidad de acción y necesitado de la ayuda de los demás para poder vivir y para poder moverse, sobre todo en ese tiempo que no había ni siquiera silla de ruedas. En este caso mencionado, nos sirve para ilustrar el poder paralizador del pecado, que deja incapacitada a la persona para venir a Cristo, el cual da vida espiritual. Por tanto, el papel que desempeñó el paralítico fue absolutamente pasivo, hasta oír el mandato misericordioso del Señor Jesucristo, que le dijo: levántese y vaya a su casa. En los versículos 3 y 4 de nuestro pasaje, nos dice el texto lo siguiente: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vale la pena considerar a estos 4 amigos anónimos del paralítico que menciona el pasaje que estamos estudiando. Esto sí que era una demostración de ser amigos de verdad. Estuvieron dispuestos a llevar a este hombre ante el Señor Jesucristo, cueste lo que cueste, haciendo grandes esfuerzos. El Señor Jesucristo exaltó la fe de ellos por haberse tomado tanta molestia y tanto trabajo en traer a aquel hombre ante él. Y por esta actitud han llegado a ser también un gran ejemplo para cuantos se esfuerzan por llevar almas al Señor Jesucristo. Muchos hombres dan testimonio con gratitud y gozo de que en gran medida deben lo que son a la fe de sus padres, o a la fe y al esfuerzo que han hecho sus hermanos o sus amigos que han orado incansablemente por ellos. Estos 4 hombres, amigos del paralítico, perseveraron en su noble empeño a pesar de todos los obstáculos, hasta colocar a su amigo a los pies del Señor Jesucristo. Subieron por las escaleras exteriores al tejado de la casa, abrieron una brecha entre las vigas de la casa y pudieron bajar al paralítico hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Son un ejemplo de la fe que supera obstáculos, porque la fe se manifiesta en las cosas difíciles, amables oyentes. Debe ser nuestra respuesta a los obstáculos. La forma en la que introdujeron al paralítico hasta la presencia del Señor Jesucristo fue algo osado y digno de admirar. Realmente estaban corriendo ciertos riesgos. Por ejemplo, ¿qué pensaría el dueño de la casa cuando viera que se le estaba destrozando el techo por meter a un enfermo ante el Señor Jesucristo? Amable oyente, una cosa es cierta, y es que la fe verdadera nos puede llevar a hacer cosas poco convencionales, cosas que no son muy normales a los ojos de los hombres. Y esto fue lo que hicieron estos hombres amigos del paralítico. También podemos ver la fe del paralítico. Cuando Jesús le mandó que se levantara y tomara su lecho, su obediencia a este mandato imposible de cumplir por sí mismo evidencia su fe en el Señor Jesucristo. Y también suponemos que él mismo estaba plenamente de acuerdo con sus 4 amigos cuando decidieron ir a Jesús. Sin esta fe habría sido imposible que el Señor declarase que sus pecados le eran perdonados. La fe en el Señor Jesucristo cambia la vida del paralítico, y esto siempre tiene que ser así. Cuando alguien ha sido salvado por el Señor, esto se tiene que manifestar en una nueva vida. Tenemos que andar como vivos de entre los muertos. Cristo capacitó al paralítico para que andara en novedad de vida. Cristo renovó la vida de este hombre que yacía tirado en un lecho y que no podía moverse por sí mismo. Y qué interesante que estos 4 amigos tuvieron la iniciativa de llevar a este hombre ante el Señor Jesucristo, ante el único que podía darle una nueva vida, una nueva esperanza. Por eso en Romanos 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así es, amable oyente.
Cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa persona anda en nueva vida. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amables oyentes, tenemos que entender también en esta historia la relación que había entre la enfermedad y el pecado. Los judíos tenían un concepto errado, relacionaban necesariamente el pecado y el sufrimiento con el castigo de Dios. Por lo tanto, un enfermo como el paralítico, según los judíos, era alguien con quien Dios estaba enfadado y por eso estaba así. Es decir, este paralítico, según los judíos, estaba en ese estado porque Dios lo había castigado. Pero, ¿realmente enseña eso las Sagradas Escrituras? 100% ¿podemos afirmar nosotros que toda enfermedad es resultado de un castigo de Dios? Ciertamente no. No podemos negar que gran número de enfermedades se deben al pecado. Y también es verdad que muchas se deben no al pecado del que las padece, sino al de otros. Pero también Dios permite otras enfermedades para mostrar su gloria y su misericordia. En cualquier caso, la Biblia declara que tanto la muerte como la enfermedad son fruto de la caída del pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Con esto Jesús combatió este error de interpretación de los judíos, porque este paralítico estaba así no por castigo de Dios, sino porque Dios quería mostrar su gloria sanándole y mostrar que Él tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Así es, amable oyente. Sin embargo, pudiera ser que en este caso, la conciencia del paralítico estuviera de acuerdo con aceptar que su enfermedad fuera consecuencia de algún pecado. Nosotros también establecemos esta relación con algunas de las cosas que nos ocurren. En cualquier caso, cuando Jesús trató con el paralítico, fue directo a la causa, es decir, el pecado, aunque también resolvió sus efectos, es decir, la parálisis. Porque el Señor no resuelve solo una condición temporal, sin resolver la condición eterna, que es lo que realmente importa para la vida de la persona. ¿De qué nos sirve ser sanos de nuestras enfermedades si no somos sanos del alma, si no somos restaurados espiritualmente, amable oyente? Así que no solamente debemos buscar la sanidad de nuestro cuerpo, sino principalmente la sanidad de nuestra alma, restaurar nuestra relación con Dios, la cual está rota por el pecado. Por eso tenemos que venir al Señor Jesucristo, el cual nos puede reconciliar con Dios por medio de su muerte. ¿Qué pecados podía cometer un paralítico?, nos preguntamos, amables oyentes. Sobre todo este que no se podía mover de ninguna manera. Bueno, podemos decir que el hecho de que no pudiera andar e ir a ciertos sitios no quiere decir que no fuera un pecador. El pecado es una actitud de la mente y del corazón, amable oyente. No necesitamos ir a un burdel o ir a ciertos sitios de mala reputación para decir que pecamos. Simplemente podemos pecar con la actitud de nuestra mente y de nuestro corazón, porque podemos estar llenos de envidia, de odio y resentimiento. Jesús insiste en que nuestro mayor problema es el pecado, no la parálisis, ni el terrorismo, ni el calentamiento global, ni el desempleo, ni la falta de amor o de educación, sino el pecado, amable oyente. Ese es el mayor problema y la mayor parálisis que tenemos nosotros los hombres, que nos separa de Dios y que nos hace incompetentes para estar en su presencia. El pecado es el peor mal que padece el ser humano. Vuelvo y insisto, hoy en día se hace mucho énfasis en la sanidad del cuerpo, pero no se hace énfasis en la sanidad del alma. ¿De qué nos sirve ser sanos de nuestras enfermedades físicas si no somos sanos de nuestro pecado, de nuestra enfermedad espiritual que nos separa y nos aparta de Dios? Por eso necesitamos venir a Cristo con el entendimiento correcto, plenamente convencidos de que necesitamos la reconciliación con Dios, el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestra relación espiritual con nuestro Creador.
En el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados se conseguía ofreciendo diferentes sacrificios de animales estipulados por la ley mosaica. Por medio de ellos, el israelita, con una fe genuina, llegaba a obtener el perdón de sus pecados, porque estos sacrificios tipificaban el sacrificio de Cristo. Por eso en el Salmo 32, 1 y 2 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero el autor de Hebreos nos dice que incluso los más piadosos de entre ellos no llegaban a disfrutar de una conciencia libre de culpa. Porque estos israelitas, aunque tenían conciencia de que sus pecados eran perdonados por el sacrificio de los animales, tenían que volver a ofrecer sacrificios porque volvían a pecar. Esto quiere decir que no tenían ningún sentimiento de que el pecado hubiese sido quitado final y definitivamente, y por tanto seguían teniendo la necesidad constante de traer nuevos sacrificios para quitar los nuevos pecados que cometían. Incluso ni el sumo sacerdote tenía la libertad para entrar en el lugar santísimo a la presencia de Dios, porque él mismo tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Pero aparte de lo que decía la Escritura, estaba la actitud de los líderes religiosos judíos, los rabinos de los días de Jesús, que no tenían palabras de perdón ni de bienvenida a los pecadores, porque entre ellos se había extendido la idea y la tradición de que el sufrimiento del que padecía por una enfermedad ayudaba a librar el alma de la culpa. Así que lo dejaban sufrir. Su razonamiento era el siguiente: si la pérdida de un ojo o de un diente libraba a un esclavo de su esclavitud, mucho más los sufrimientos de todo el cuerpo libraban el alma de la culpa. Este es un pensamiento que todavía existe en millones de religiosos de nuestros días, creyendo que si sufren, sus pecados son perdonados, desechando por completo el sacrificio de Cristo, el cual es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados y nuestras maldades. Hasta ahora, el Señor Jesús ya había demostrado su autoridad y poder en la esfera física al curar todo tipo de enfermedades y en echar fuera demonios. Ahora va a demostrar su autoridad en la esfera moral al perdonar el pecado de este hombre paralítico frente a los religiosos de la época. La primera cosa que observamos es que Jesús concedió al paralítico el perdón de pecados actuando en su propio nombre. Esto hacía al Señor Jesucristo muy diferente en la manera de actuar en relación a los demás siervos de Dios. Por ejemplo, después de la reprensión de Natán, David reconoció su pecado con temor y el profeta le dijo: Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Natán no le perdonó su pecado a David, sino que le dijo: tus pecados han sido remitidos a Dios, mostrando con esto que solo Dios perdona pecados, muy diferente a lo que Cristo dijo cuando perdonó el pecado del paralítico. Cuando Jesús perdonó el pecado de este paralítico, inmediatamente los escribas cuestionaron la autoridad del Señor Jesucristo y el derecho de Jesús de perdonar pecados. Así que Jesús demostró su afirmación de la manera en que ellos podían comprenderlo. Ellos mantenían que un hombre estaba enfermo porque era un pecador, por lo tanto no se podría curar hasta que fuera perdonado de sus pecados. Cuando Jesús curó al paralítico, puso en evidencia que también sus pecados habían sido perdonados. Pero lo que dijeron los escribas era cierto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y la deducción que hicieron era correcta. Blasfemias dice. Ellos se dieron cuenta que Jesús estaba actuando como si fuera Dios, y el Señor Jesús no se retractó de ello, sino que pasó a justificar su afirmación sanando al paralítico. Jesús no solo habla como si fuera Dios, sino que también actúa con el poder de Dios, amables oyentes. Otro detalle importante en esta historia que estamos estudiando en el día de hoy es que al actuar de esta manera, Jesús estaba pasando completamente por alto el sistema de sacrificios establecido en el Antiguo Testamento y aún vigente en su tiempo.
¿por qué no ordenó al paralítico ir al templo y ofrecer un sacrificio por el pecado? Algunos sostienen que estaba cuestionando la validez del culto en el templo, por la corrupción espiritual de los sacerdotes y los demás líderes de la nación. ¿Sobre qué base perdonó los pecados de este hombre, el Señor Jesucristo? La respuesta sería sobre la base de su propio sacrificio en la cruz, ya que aunque Cristo aún no había sido muerto, ni su sangre había sido derramada por los pecadores, sin embargo, Él estaba actuando como si esto ya hubiera sido un hecho consumado en la mente de Dios. Así es, amable oyente, aunque Cristo no había muerto en la cruz, perdonó los pecados de este hombre, dando por sentado que Él moriría ciertamente en la cruz y resucitaría venciendo la muerte y el pecado. En este pasaje observamos que el Señor Jesús hizo una obra completa en el paralítico. Le perdonó sus pecados y restauró su cuerpo. Es importante que no asociemos el término salvación únicamente con lo espiritual y dejemos de lado el aspecto físico. Aquí aprendemos que la obra de Cristo es completa y abarca la totalidad de las necesidades del hombre caído. Cristo tuvo misericordia de él, perdonó sus pecados, le restauró su comunión espiritual con Dios, dándole vida y perdón, pero al mismo tiempo también tuvo misericordia de él y sanó su enfermedad y le permitió volver a caminar y valerse por sí mismo. ¡Qué misericordioso es nuestro Señor Jesucristo! A Él sea la gloria por siempre. Él tiene misericordia de los desvalidos. Y este paralítico que no podía moverse, caminó y pudo volver a valerse por sí mismo, porque Cristo tuvo compasión de él. A pesar de la forma irregular de ser presentado el paralítico y la manera en que el incidente interrumpió sus enseñanzas, Jesús vio la fe de ellos y le recibió con amor. Cuán tiernamente se dirige a él y le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Jesucristo manifestó su poder divino y la evidencia de que Él era el Mesías prometido, el Dios hecho carne. ¿Por qué razón? Por la autoridad con que mandó que el paralítico se levantara, por la autoridad divina de perdonar pecados, y por su omnisciencia, ya que conoció los pensamientos de ellos cuando cavilaban en sus corazones. Ante las quejas de los judíos por sus afirmaciones, Jesús preguntó: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Para nosotros ninguna de las dos cosas son fáciles. De hecho, tenemos que decir que ambas son imposibles para nosotros. Pero pensemos en qué resultaba más fácil al Señor Jesucristo. A simple vista podríamos decir que perdonar los pecados era mucho más fácil, si se tratara solo de una simple afirmación verbal. Pero este no era el caso, porque perdonar los pecados implicaba ir a la cruz, morir para que nosotros viviéramos, de tal manera pues que las dos cosas, sanar al paralítico o perdonar sus pecados, eran difíciles y solamente Dios en la persona de Cristo las podía hacer, como ocurrió con este paralítico. No solamente le sanó de su enfermedad, sino que le perdonó sus pecados, en la base de que Él moriría en la cruz. Al afirmar que tus pecados te son perdonados, significaba que Él necesariamente iría a la cruz para que los pecados de ese hombre fueran perdonados. Ya su sacrificio era un hecho, aunque aún no se había realizado. Ellos dijeron: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué fue lo que les dejó asombrados a estos religiosos? Habían visto muchos milagros con anterioridad, pero aquí descubrieron que Jesús también tenía poder para perdonar pecados, prerrogativa que pertenece solo a Dios. Amigo radioescucha, solo Jesús te puede perdonar y sanar de la parálisis de su pecado. Ven hoy al Señor Jesucristo, y así como sanó a este paralítico, que no solamente estaba paralítico de su cuerpo, sino paralítico en su vida espiritual,
para poder levantarse y tener vida espiritual y restaurar su comunión con Dios, así también el Señor te puede restaurar en este día. Ven hoy a Jesús. Solo Él te puede perdonar y librar de la parálisis espiritual en la que estás sumido. Si tú vienes a Él, Él te dirá: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Ven hoy a mi presencia, y en mí encontrarás perdón, paz y gozo. No deseches a Cristo, amable oyente, porque Él te está hablando en esta mañana, porque Él solo te puede perdonar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. De tal manera pues, amable oyente, que hoy le invito a confiar en el Señor Jesús, a poner su confianza única y exclusivamente en su sacrificio perfecto realizado en la cruz del Calvario. Ven a Jesús, no lo menosprecies, amable oyente, ríndete a Él, porque solo en Él hallarás paz y perdón eternamente. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.